Bueno, pues seguimos. En el vídeo anterior hemos visto dos aplicaciones de composición de música para Windows, como son Magic Music Maker y Sony Acid Music Studio. Vamos a ver ahora un par de aplicaciones para Mac, para componer audio. GarageBand es un viejo conocido para todos los usuarios de Mac, debido a que esta aplicación viene integrada, viene por defecto en todos los equipos de nueva adquisición, en todos los Mac nuevos, con lo cual si todavía no la has descubierto y tienes un Mac, vete a buscarla porque seguro que la tendrás. Dependiendo de cuándo compras tu ordenador, tendrás la versión 08 o 09. Y bueno, el proceso es exactamente igual, lo único que GarageBand es un poco más flexible a la hora de localizar los instrumentos que queremos, aunque eso sí, GarageBand por defecto incluye bastante menos bucles que las otras dos aplicaciones que hemos visto, como Magic y Acid Music Maker, aunque como digo, a cambio vamos a tener mejor clasificación. No obstante, GarageBand se comunica con otras aplicaciones para Mac de creación de música, de tal modo que podemos compartir su biblioteca de instrumentos. Por ejemplo, en mi caso, ya que tengo instalado, además de GarageBand, Logic Express y Soundtrack Pro, la colección de instrumentos que vamos a ver aquí es la suma de estos tres y por lo tanto ya tengo una colección bastante importante. No obstante, luego hablaremos en otro vídeo de cómo aumentar nuestras colecciones de sonido. En el caso de GarageBand, como digo, podemos navegar a través de estilos, podemos elegir, por ejemplo, música eléctrica, intensa, en fin, de relleno, rítmica. Podemos elegir, una vez dentro de ese estilo, podemos elegir el tipo de relleno, por ejemplo, batería, y vemos como en este caso aparecerían 4. GarageBand nos indica si ese instrumento es un instrumento real, que aparece con un icono azul, o si es un instrumento generado por ordenador, un instrumento software MIDI. En ese caso aparecería en verde. Podemos también, como digo, utilizar estas etiquetas, que es mi sistema preferido. Vamos a elegir, por ejemplo, música jazz. Dentro de jazz vamos a elegir, pues, piano, y dentro de piano vamos a elegir, bueno, en este caso tenemos solamente 2 melodías. Y bueno, como en las otras aplicaciones, pinchamos y arrastramos a línea de tiempo. Como en el caso de Magic, aparece también un pequeño icono descriptivo. Y de hecho, si el instrumento es de software, como en este caso, si hacemos doble clic, incluso podríamos modificar este piano, podríamos elegir otro piano diferente, eligiendo aquí pianos and keyboards, y podríamos elegir otro instrumento. Bueno, nos da un aviso de que hemos cambiado el instrumento que hayamos elegido previamente. Y bueno, tenemos la misma melodía tocada con otro piano. De hecho, podríamos cambiar el piano, por ejemplo, por una guitarra, por ejemplo. De tal modo que esa misma melodía, si nos ha gustado la melodía con un instrumento, podríamos cambiar el instrumento siempre y cuando sea de software, eso sí. Bueno, como hemos visto, pues es muy sencillo. Además, GarageBand se integra también con otras aplicaciones de iLife, como serían iTunes, y en fotos con iPhoto o con películas de iMovie. En fin, es una aplicación bastante interesante. El mismo proceso, exactamente lo mismo, se aplicaría para Logic. Logic, sinceramente, para trabajar con bucles queda un poco infrautilizado, ya que está orientado a un tipo de un público que es músico semiprofesional, y utilizar Logic únicamente para bucles, pues lo veo un poco, como digo, infrautilizarlo. Pero en cualquier caso, el proceso es siempre el mismo. Elegimos una pista, arrastramos. Y bueno, pues simplemente sería ir eligiendo otro instrumento, electrónica, pues guitarra, y componer. Como vemos, el proceso es siempre para todas estas aplicaciones. Por último, tenemos una aplicación un tanto especial, que es Soundtrack Pro, que si bien por un lado funciona exactamente igual que el resto, además la pestaña de buscar de Soundtrack Pro yo prefiero llevarla aquí al centro, ya que así tenemos un ancho mucho mayor y es más cómodo navegar. Bueno, al igual que, como decía, que podemos navegar por instrumentos, por géneros, por efectos de sonido. Además tenemos varios tipos de clasificación. Tenemos, como digo, también efectos de sonido que no traen los otros. Por ejemplo, si buscamos en animales, podemos escuchar, pues, efectos de animales, efectos de sala,
explosiones. Perdón por el teléfono. Bien, como digo, de manejo es similar al resto de programas que hemos visto. Vamos a volver de nuevo a efectos de sonido. Vamos a buscar, por ejemplo, sintonías. Tenemos ya sintonías también ya generadas. Bien, pero volviendo, como decía, instrumentos, el proceso es siempre el mismo. Elegimos un piano, pinchamos, arrastramos a línea de tiempo. Como sucedía con otras aplicaciones de Apple, nos aparecerá un pequeño icono descriptivo. Por ejemplo, pandereta. Pues la pandereta con piano. En fin, que como digo, el proceso es siempre igual. Lo único que tiene Soundtrack Pro de especial con respecto a otras aplicaciones, como veremos en el siguiente vídeo, es su perfecta integración con Final Cut Pro. Y de ese modo la composición va a estar siempre va a ser más dinámica, va a estar más relacionada, es más interactiva, digamos. Y bueno, pues precisamente vamos a dejar aquí ya este vídeo, y en el siguiente vamos a ver cómo trabajar con vídeo dentro de estas 5 aplicaciones que acabamos de ver en este vídeo y en el anterior.